es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Confieso que he tenido maestros y uno de ellos a lo largo de la vida ha sido Diego Valadez. Hoy nos acompaña en No hay lugar común. Diego, ha sido un norte, ha sido un horizonte para una generación completa de abogados, de gente interesada en la política y el Estado de Derecho, y no sabes cómo le agradezco a mi maestro estar sentado hoy aquí. Te agradezco muchísimo y no me veo así como maestro de nadie, me veo como un colega y como un indagador, y lo somos los dos, de la realidad mexicana. ¿Hace cuántos años das clases, Diego? Comencé dando clases de Derecho Civil. Mi primera materia fue Derecho Civil como ayudante del doctor Jorge Mario Magallón. ¿No estabas titulado todavía? No estaba titulado, era estudiante. Esto fue en 1967. ¿Cómo se te metió el derecho en la vida? ¿Eres hijo, nieto, sobrino de abogados? ¿El derecho...? Mi padre era historiador. Uh-huh. Y trabajaba básicamente historia del siglo XIX e historia de la Revolución, José C. Valadez. También docente. También profesor universitario, él daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Preparatoria Nacional. ¿Se podía vivir entonces de ser maestro? No, tenía que combinarlo con el periodismo y durante un tiempo estuvo en la vida pública como diplomático. Pero la carrera académica realmente ya como profesión es más tardía. Digamos que es algo que le tenemos que agradecer, entre otras muchas cosas, al ingeniero Barros Sierra, que fue quien ya comenzó la profesionalización de la carrera académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Él te empujó a que fueras abogado, tu padre? No. Yo originalmente seguía el ejemplo del padre y pensé en historia, pero pronto me di cuenta de que ni a él ni a mí nos convenía estar en el mismo territorio y competirnos. Tú eres el hijo mayor, ¿verdad? No, el menor. El menor. El menor. Y entonces mi interés fundamental iba por la filosofía política. Claro, pues como resultado de las lecturas de juventud de Maquiavelo, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Antes mi padre me había acercado mucho a la lectura. A los 10 años establecimos como sistema. Vivíamos mi padre y yo solos, yo había perdido a mi madre. Entonces, y mis hermanos eran mayores que yo. O sea, tuviste más tiempo a tu padre para ti solo. Prácticamente vivíamos solos. Y el sistema de lectura me atrajo mucho. Todas las noches yo le leía a mi padre en voz alta. Primero la Ilíada, luego la Odisea, luego el Quijote. O sea, a los 12 años yo ya tenía leídas esas 3 obras clave. ¿A qué edad te quedaste huérfano? A los 8 años, 9 años. Y en ese momento tu padre decide hacerse cargo de su hijo más chico. Así es, mi padre... Padre y madre del hijo más chico. Así es. Mis hermanos eran mayores que yo, uno 10 años, otro 15, de un matrimonio previo. O sea, casi como hijo único. Como hijo único. Y entonces tuve una relación con un adulto muy exigente en el orden académico. ¿Mucho mayor que tú? Sí, mucho mayor que yo. Cuando yo nací, mi padre tenía 45 años. ¿Cómo le hace un padre para enganchar con su hijo a partir de los libros? ¿Cuál es el primer libro que recuerdas, los unió, los ligó? O sea, Salgari, Robin Hood. Bueno, sí, yo leí Dodetti, Salgari, en fin, todo lo que se lee como niño, pero eso lo leía yo solo, no había televisión. Yo tenía muchos problemas con mi padre, justamente por la lectura.
¿Porque les gustaban lecturas distintas? No, porque yo me desvelaba en la noche cuando ya mi padre me decía, duérmete. Yo esperaba que él se fuera también a descansar. Él se iba a su habitación, se ponía a leer y yo también prendía la luz y me ponía a leer. Y claro, al día siguiente, a la hora de ir a la escuela, era imposible que me despertara. Se había leído hasta las 2 o 3 de la mañana, siendo un niño de 7, 8 años. ¿Qué lecturas? Pues estas, Salgari, Daudet, en fin, las normales. Pero, en fin. Te puso a leerle en voz alta. Si yo ¿Porque él no podía leer o porque era algo...? No, como disciplina para mí, para que yo pudiera encontrar la entonación de una lectura y disfrutar la lectura y además para que me la explicara todo lo que yo no entendía. Ahora, tú tienes una pluma magnífica, pero hay que reconocer que tienes una voz privilegiada. Bueno, si te escucha dar una conferencia, eso hay algo de actor, hay que decirlo, de voz grave. Bueno. A ver, ¿es esa época que empezaste a entonar? Es posible. A saber dónde van las comas y los puntos. Es posible, porque tenía que leer en los diálogos. Y mi padre me decía, oye, no puedes leer lo mismo a Ulises que a Agamemnón. Son diferentes, entonces diferéncialos para que yo lo entienda. Porque se trataba de que él entendiera lo que yo le leía. Cuando se va de diplomático, ¿lo acompañas a algún país? Sí. ¿Dónde viven? En Líbano primero. Luego ¿En Líbano en los 60? En los 50. Muy tempranamente. Es un Líbano que todavía tiene una vida civilizada y occidental. Era el país de Oriente, Sí. De ahí a Bogotá, donde hice mis estudios de primaria. Y voy con frecuencia a Bogotá, todavía tengo amigos. De ahí ¿Te sale el acento colombiano? No, creo que nunca lo Nunca tuve. se te pegó. Luego a Uruguay. Luego hubo un paréntesis en México y posteriormente fue embajador en Portugal y en Marruecos. O sea, el mundo se te abrió muy temprano. Sí. ¿Y el poder cuándo? ¿Por qué Maquiavelo? ¿Por qué Rousseau? ¿Por qué el estudio del poder? Porque, a ver, la filosofía política es eso. Es el estudio del poder. Sí, y en el orden constitucional yo me he dedicado básicamente a los temas del poder. O sea, no me he desprendido de esa primera impronta. ¿Cuándo se te volvió principal o relevante? Cuando estaba en la preparatoria. Tuve además buenos profesores. ¿Dónde estudiaste la preparatoria? En una escuela que ya desapareció, el Colegio Franco Español, que fue una buena escuela. Allí hice mi secundaria y preparatoria. ¿Hablabas francés? No, todo era en español, pero además me tocó con una generación muy interesante. Había jóvenes que establecíamos una especie de grupo de discusión y teníamos unos muy buenos profesores. Por ejemplo, un profesor que ya falleció, Luis Maya, que ya falleció, y otro, Miguel Mansur, que estaba comenzando a dar clases y después fue profesor y director de la Escuela de Filosofía, de la Graduada de Filosofía en la Ibero. ¿Qué recuerdas de Mansur, así como la fotografía bueno, que más te Mansur marcó? era un tomista muy bien formado y yo era un ateo precoz. Entonces... ¿Cómo se entienden un tomista y un ateo? Bueno, yo creo que eso me ayudó mucho, entre otras cosas, para poder tener un diálogo civilizado y para poderme entender con los diferentes. ¿Qué parte de la Suma Teológica te marcó? Bueno, su volumen, supongo. No, bueno, efectivamente leíamos los diferentes argumentos y los discutíamos. Y para él era un desafío porque no era yo el único ateo del grupo. Te estoy hablando de ateos de 15 años. Maquiavelo es un personaje sin prestigio. En el lenguaje coloquial es sinónimo de maldad, de abuso de poder. Y quienes lo han leído como tú, saben que es el gran renacentista. Mira, Maquiavelo, como Diocleciano, como el propio Nerón, son víctimas del clero. El clero los odiaba y los destruyó. Nerón tampoco era el monstruo que se ha dicho. Era un hombre muy ilustrado, era un discípulo de Séneca. O sea, fue Séneca el que formó a Nerón, no era un cualquiera. No comía niños. Y esto de la versión de que incendió Roma, bueno, eso es una patraña que los historiadores ya... Lo mismo le pasa a Maquiavelo. Lo mismo, por una razón. Maquiavelo establece, entre otras cosas, un giro importantísimo cuando dice que el acceso al poder se debe a la virtud y a la fortuna. Cuando la Iglesia decía que se debía al destino,
Y al designio, al designio divino. Y entonces dicen, no, no, es su virtud, porque algo debe tener, y es su fortuna. O sea, la incertidumbre juega un papel. En el éxito de Diego Valadez, ¿qué ha jugado más? ¿La fortuna o la virtud? Yo creo que la virtud hay que cultivarla todos los días en el estudio, y a la fortuna de vez en cuando hay que darle una ayudadita. Y la virtud se la da. En realidad son hermanas, ¿verdad? Son hermanas, y efectivamente el azar juega un papel muy importante en la vida de todos nosotros. Ha sido un hombre muy disciplinado, un hombre de estudio. Diría uno, un gran académico, pero es imposible no mirar en tu trayectoria al funcionario público. Es decir, lo tuyo no ha sido observar desde la distancia la realidad. No, te has metido a la realidad. A la entraña del poder, y muchas veces del poder más duro. La Procuración de Justicia en la Ciudad de México, la Procuración de Justicia a nivel nacional, en momentos donde se estaba gestando este México bronquísimo que tenemos hoy. Diego, me voy a corte y regresamos a hablar de esa época cerca de Jorge Carpizo, en las instituciones del poder, próximo a Manuel Camacho, que también forma parte de tu currículum. Mil gracias. Volvemos, seguimos en No hay lugar común. Estamos de vuelta en No hay lugar común con el doctor Diego Valadez, constructor de país, constructor de república, y en ese sentido alguien que merece el agradecimiento de muchos de sus compatriotas. Diego, Jorge Carpizo en tu vida, ¿cuándo aparece? ¿Cómo se te vuelve próximo? ¿Por qué trabajan juntos? Bueno, Jorge Carpizo y yo fuimos compañeros de generación, formamos parte de la generación 63 de la UNAM, pero a los pocos meses de comenzar, yo me fui con mi padre a estudiar a Portugal. Él fue embajador, entonces yo me fui con él. Y ahí hice mi carrera, estuve 4 años y era la duración de la carrera de Derecho. Fue para mí una gran experiencia, también desde el punto de vista del estudio del poder, porque estudié con profesores fascistas, o sea, con el corporativismo puro. O sea, uno de mis maestros fue Marcelo Caetano, que luego fue primer ministro de Portugal cuando Salazar, el que era primer ministro, tuvo un colapso, perdió el sentido, quedó en vida vegetativa y lo sustituye Caetano. La revolución de los claveles es contra Caetano. Pero él fue mi profesor 4 años. Y estudié con él teoría del Estado, derecho administrativo, derecho constitucional. O sea, te hiciste demócrata por oposición. Sí, me pasó como con Mansur, que yo discutía con el tomista y aquí yo discutía con el fascista, que respetaba mucho mis puntos de vista y le interesaba la historia de México. Entonces ese primer contraste me sirvió, pero estudié la rigidez del poder. Yo creo que Portugal fue, olvidando incluso España, que el proceso de transición comenzó con un relajamiento del propio franquismo mucho antes de que él muriera. En Portugal la rigidez era total. Mira, como anécdota. México no se asomaba autoritario en comparación con Portugal. No, aquello era disciplina en serio, además con características muy decimonónicas. La primera vez que Oliveira Salazar, el dictador, subió a un avión fue en 1963. Y yo todavía recuerdo muchas veces haber ido como joven estudiante que alguna vez transitaba. A despedirlo. No, coincidir con él, por ejemplo, en la ruta Estoril. Él iba adelante en un viejo Mercedes, te estoy hablando del 63, 64, 65, y era un Mercedes 1933 blindado que le había regalado Adolfo Hitler. Fue el coche que usó toda su vida. Entonces, en ese ambiente conocí una modalidad de poder que evidentemente repudio, pero que necesitaba conocer. Cuando tú regresas a México, empiezas a hacer carrera. Sí. Y esa carrera te lleva a cargos de la función pública, cargos políticos. ¿Cómo se vive ese muchacho que se construyó en oposición al autoritarismo en un régimen que está cambiando? Bueno, formé parte de esa generación en la que estaba incluido, por supuesto, Jorge Carpizo. O sea, cuando yo regreso ya encuentro a Jorge Carpizo recibido. Y yo tengo que, para poder acceder al título de la UNAM, comenzar otra vez mis estudios a partir del 3er año. Nada más me revalidaron 2. Entonces entro a investigaciones jurídicas como becario,
junto con José Francisco Ruiz Macié y otros muy queridos amigos, pero fuimos la primera generación de becarios. Y ya el secretario del instituto que se acababa de recibir es Jorge Carpizo. Y formamos parte de esa juventud que creía de buena fe, y creo que hicimos bien en creerlo así. Que podían cambiar el sistema desde adentro. Era el lema, es decir, desde adentro. Vale la pena desde adentro. Y la verdad había algo, Ricardo. Jorge no se hizo priista, tú tampoco. Yo sí. Tú sí te inscribiste. Yo fui inclusive diputado, y por el PRI. Luego, cuando fui procurador, nunca renuncié al PRI, simplemente dije, no puedo seguir militando, y no he vuelto a militar ni en el PRI ni en ningún otro partido, y he tenido libertad absoluta en cuanto al ejercicio de mi voto. El mundo y México está caracterizado por una polarización ingrata. Los tomistas ya no hablan con los ateos, los fascistas no hablan con los demócratas, y unos y otros se sienten arrogantes y superiores. Pero nosotros los liberales sí platicamos con ellos. ¿Cómo se vive un liberal en este mundo de cámaras de eco tan distantes? Yo creo que realmente el México que tenemos hoy es el producto de ese liberalismo que viene desde el siglo XIX. Dialogante. Dialogante, porque sí. Se agota, ¿no? Se está vaciando. Porque somos los únicos, los liberales, tú y yo, y por fortuna la mayor parte del mundo académico, intelectual, el político ya es otra cosa. Pero nosotros sí estamos siempre tendiendo puentes y dialogando con derecha y con izquierda, con el Estado confesional y con el Estado... Bueno, yo soy ateo, pero no soy un ateo, no soy antiteísta. Y también hay antiteístas entre nosotros. ¿Te da miedo que esos puentes, que ese espacio común, intermedio, ese lugar común se agote? No, que esté en riesgo en estas fechas. Al contrario, creo que vamos hacia allá a reencontrar una nueva forma de entendimiento. Soy muy optimista, a lo mejor por patología. Pero mira Estados Unidos. El trumpismo y el antitrumpismo no tiene nada en medio. Mira lo que está sucediendo en Europa. ¿No tienes temor que en México, en efecto, ese sea el futuro? Un futuro donde no podamos reconciliar ideas contrapuestas. Está pasando efectivamente en Europa, está pasando en América del Sur, está pasando en Estados Unidos. Acabas de estar en Colombia, está pasando en Colombia. Sí, hay una tensión muy fuerte justamente entre derecha e izquierda, más intensa de la que han experimentado en el pasado entre los viejos liberales y los viejos conservadores, que luego decían que su diferencia era que unos iban a misa de 8 y otros a misa de 10. No, ahora sí hay una polarización fuerte, pero es por las patologías del Estado. No son actitudes de carácter psicológico ni son el resultado de procesos sociológicos. No es un asunto de emociones, de estado de ánimo. No. ¿Es un Estado que débil en sus instituciones? Lo que necesitamos es redefinir al Estado en todo el mundo, Ricardo. Que eso es lo que no se está viendo por parte de los estadistas. Son pocos. ¿Estados del siglo XIX para el siglo XXI? Para el siglo... Mira, evidentemente Charles de Gaulle tuvo una deriva más bien hacia la vertiente conservadora que hacia la liberal, pero entendió que había que reformar el Estado francés y lo consiguió. Adenauer lo consiguió en Alemania y todavía vivimos, lo que se vive en Alemania es el resultado de esa gran construcción. Digo, te siento con optimismo y tengo que decirte que en esta época el optimismo es de tan mal gusto como comer con la boca abierta y sin embargo se agradece. ¿En qué fundas tu optimismo? Mira, puede ser que países y sociedades como la nuestra no sean una potencia económica de primer nivel. Nunca seremos... La número 12 no está mal, ¿eh? No, seremos de 190 y tantos. Seremos una potencia intermedia. Pero en el orden intelectual, cualquier país con cualquier nivel de densidad económica puede convertirse en una potencia de ideas. Y yo estoy convencido de que en México podemos generar ideas que contribuyan a la transformación del concepto de Estado. No te sé decir si será en los próximos años o en los próximos decenios, pero de lo que sí estoy convencido es de que para cambiar al Estado no hace falta ser la primera potencia económica del planeta. No son las ideas las que están llevando al cambio, es el enojo, es la ira. Sí. Sí, cuando tú revisas las razones que
hoy damos la mayoría de por qué votar en una dirección, por qué no en otra, casi todas tienen que ver con cómo traemos el estómago. No es época de ideas. Por supuesto, pero sobre todo de ideas de Estado. Yo insisto en eso, vaya, eso sí es, digamos, algo elemental. El poder afecta toda la constelación de intereses y de estilos de vida de los individuos, de los componentes de una sociedad. Es inevitable considerar que el poder debe ser domesticado y debe ser adaptado a las necesidades de una sociedad diferente como es la que tenemos hoy. Y por eso estamos enojados, todos, porque el prototipo de gobernante que tenemos corresponde a una visión caduca del Estado. Descompuesta, corrompida. Corrompida. Digo, a ti te tocó conducir las políticas de justicia en la ciudad y luego a nivel nacional. Hoy, quizá de todas, esa es la política más quebrada. Lo que llaman cárteles, crimen organizado, no es más que la expresión, en efecto, de actores sociales que han vulnerado, penetrado el espacio público y que son ellos quienes tienen mejor ventaja con el poder como se encuentra hoy. ¿Dónde nos equivocamos y dónde podríamos corregir? Mira, los grandes flagelos del Estado contemporáneo son corrupción y violencia. En la mayor parte de los países, el proceso de corrupción es muy activo, muy intenso. Pero en México son los dos, la corrupción y la violencia. ¿Cómo se corrige la violencia? Esencialmente por una vía, Ricardo. Dándole facultades al poder para competir con éxito con otra forma de organización que se llama delincuencia. Es una forma de organización. Pero cuando la forma de organización que la combate y con la que compite, que es el Estado, es una forma desarticulada y con relación a la cual ya todo el mundo expresa desconfianza, las posibilidades de resultados exitosos Esa otra forma organizada son mínimas. Claro. Esto es, en este momento, es más funcional la organización delictiva que la organización estatal en un país llamado México. Compiten como si fueran estados, incluso en guerra. Compiten en desventaja para el Estado. ¿Qué ha pasado y por qué han podido evitar los procesos de terrorismo en Europa o en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos cualquier persona puede ser detenida por su aspecto. Y en Europa, en la liberalísima y democrática Europa, una persona puede ser detenida y puede ser confinada sin tener derecho a un abogado por un tiempo indeterminado. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay confianza en las instituciones políticas, porque se sabe que ese instrumento coactivo, duro, no va a ser utilizado para conculcar las libertades públicas ni privadas. Porque hay sistemas de control. Como aquí, si fue político. El perfil racial el criterio, ya estoy viendo. O la impresión del policía, decir, este tiene tipo facha de delincuente. No, cuando a veces el policía en realidad está trabajando para la empresa opuesta, para la empresa criminal. opuesta. Entonces, la falta de confianza es el problema principal. La falta de confianza en las instituciones que se han pervertido por su ineficacia. Pero tú tienes confianza que eso va a cambiar, Diego. Sí, porque hasta este momento esto se ha venido realimentando. Yo creo que esto en los próximos meses, en los próximos años, en los próximos lustros, tendrá que superarse, porque si los políticos que nos dirijan no lo hacen por convicción, al menos tendrán que hacerlo por conveniencia. ¿La democracia nos va a entregar mejores gobernantes? Estoy absolutamente convencido de que sí. ¿Me lo firma? Te lo firmo. Si me lo dice mi maestro, se me lo voy a creer. La democracia necesita pasar a otro estadio en México. En este momento tenemos una democracia mutilada, que es nada más la electoral, Ricardo. Pero tenemos que llegar a una democracia en la que la mayoría gobierne, como en cualquier parte, pero la minoría controle. Cuando la minoría controle a la mayoría, entonces tendremos un sistema de equilibrios, que fue como el que vio en el siglo XVIII Montesquieu, pero con otras características, con características de Estado del siglo XXI. Esta conversación podría seguir al infinito, no sabes cuánto te agradezco que compartas tu inteligencia, tu sensibilidad, tu ponderación.
Para mí es un privilegio estar aquí en tu programa, al que tanto sigo y que Y tanto sobre todo tu valoro. optimismo. Gracias. Mira que me hace bien, es un gran bálsamo. Gracias. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, lo primero que te venga a la cabeza. A ver. Palabra favorita. Respeto, dignidad, La palabra que más detestas. odio. El sonido que más disfrutas. La música, particularmente piano, El sonido que odias. el grito, Sinónimo de la palabra Patricia. amor. Si no hubiese sido este abogado académico exitoso, ¿qué habría sido de Diego Valadez? No me lo vas a creer, astrónomo. Mientras no me digas astrólogo, todo está bien. Me fascina la ciencia. Ya dijiste que no eres creyente, pero bueno, un día vas a dejar este planeta como todos y alguien, algo, hará el balance de tu vida. ¿Cuál te gustaría que fuera la frase final? Diego Valadez fue un hombre que amó el estudio. Y que construyó el lugar común. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Muy feliz de Gracias. tenerte aquí. He sido feliz estando aquí. Próxima semana, ADN 40, sábado, 7 de la tarde. No hay lugar común.